Ave María Purísima, sin pecado concebido. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde estamos viendo la vida de nuestra Santa, Santa Faustina. Esta imagen tan preciosa de nuestra Santa nos sirve para ilustrar un poco su amor a la Divina Misericordia, como en Casa Betania, en La Falda, Córdoba, estamos al servicio de esta devoción, difundiéndolo por medio de retiros, cursos de formación, y ahora nos toca por medio de las redes sociales. Estamos viendo la vida de Santa Faustina, esta catequesis, para que conociendo la vida de nuestra Santa aprendamos muchas cosas, como el interior de Santa Faustina, su relación con Jesús. Aprendemos cómo es la devoción a la Divina Misericordia para no tomar errores o no desvirtuarla, y también cómo se escribió el diario espiritual de Santa Faustina, y también cómo sus enseñanzas nos ayudan para estos tiempos. Porque la Divina Misericordia es una devoción hecha para estos tiempos. Es para nosotros, es para las situaciones en las que vivimos, es para los momentos difíciles. Vamos a repasar un poquito. Venimos viendo la vida de Santa Faustina. Se encuentra actualmente en Vilna, esta capital de Lituania. En ese momento era una parte de Polonia. En un convento, en una de las casas de la congregación, tenía como director espiritual el padre Sopochko, que le creía a Santa Faustina, quien había hecho que se pinte la imagen de Jesús misericordioso. Recordemos que la imagen estaba pintada, pero estaba guardada en un convento. Vamos a ver en las próximas catequesis qué pasó, porque esa imagen de Jesús misericordioso, como vemos aquí en la imagen, quedó guardada después de junio de 1934 en un convento, y después vamos a ver lo que pide Jesús. Es muy interesante la historia. Hoy tenemos la imagen, rezamos la coronilla, pero todo lo que pasó en estos pocos años en la tierra que estuvo Santa Faustina, es muy interesante conocer cómo realmente es un milagro esta devoción. Bueno, estaba pintada ya la imagen. Recordemos, Santa Faustina tenía 29 años, estamos en marzo de 1935. La fiesta de la misericordia, de la Divina Misericordia, ya estaba pedida por el Señor desde febrero de 1931, y ahora llegaba la Cuaresma de 1935, y va a llegar la Pascua también, y no había fiesta de la Divina Misericordia. La había festejado Santa Faustina solamente de un modo privado, ella, por medio de la oración y la penitencia, en el segundo domingo de Pascua de 1934. Vamos a ver cómo en 1935 se produce un cambio, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ese es en el contexto en el que estamos en esta catequesis. Ahora, vamos a leer el numeral 408 del diario espiritual de Santa Faustina. 408, porque ella empezó a vivir la Cuaresma. Recordemos, vino en las últimas catequesis, vimos las visitas de Santa Faustina a su familia, que su mamá estaba muriendo y que con la visita, bueno, quedó... Recién termina falleciendo la mamá de Santa Faustina en 1965. Así que, bueno, esa visita quedó registrada en los primeros numerales a partir del 400. Numeral 400 promedio está la visita de Santa Faustina a su familia. Ahora vemos 408. Santa Faustina regresó a su casa, a su convento, y comenzó la Cuaresma. Y eso es lo que empieza a describir. Y vamos a ver por qué tiene que ver también con la hora de la misericordia. El motivo que nos reúne ahora a nosotros, la hora de la misericordia, la meditación de la pasión. Leemos y comentamos. Santa Faustina escribe así, ¿no? La Cuaresma, empieza así, ya explicando esto. Cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban, volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado, sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas, solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero, y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y
se burlaban de él homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cara y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. Yo pensaba, ¿de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Allí se encontraron el amor y el pecado. Queridos hermanos, bueno, Santa Faustina escribe esto cuando estaba en el contexto de la Cuaresma, que viene muy bien uno reflexionar sobre la pasión de Cristo para convertirse, tiempo de Cuaresma. Pero sin embargo el Señor nos ha dado para cada día, a las 3 de la tarde, una pequeña Cuaresma. Yo creo que viviremos la Cuaresma litúrgica de cada año de acuerdo a cómo vivamos realmente cada día a las 3 de la tarde. En estas pequeñas Cuaresmas tenemos que vivir de algún modo lo que Santa Faustina nos enseña aquí. Santa Faustina no queda, el relato de la pasión o del Vía Crucis no queda como algo externo, como alguien que lee algo escrito o hecho por otro y como si fuera algo de la historia. Su compenetración es viva con la pasión de Cristo. Se siente como involucrada. Ve a Jesús hasta en el detalle sufriendo. Por más que no era una relación mística, ver la pasión de Cristo, no era una revelación mística, sin embargo, es fruto de su meditación tan profunda de la pasión. Es que solamente meditar esto nos puede hacer descubrir el amor de Dios. Si pensamos que el amor de Dios es una especie de magia, no conocemos el amor de Dios. Hasta que no nos compenetramos en la pasión de Cristo, no conoceremos el amor de Dios, no conoceremos el amor de Dios por mí, no conoceré lo valioso que soy para Dios. El primer beneficio de meditar la pasión es para nosotros, porque Jesús nos lo pide. Jesús pide, de hecho vamos a ver en los siguientes años de Santa Faustina, la hora de la misericordia como un modo de acompañarlo a Él, pero sin embargo esto sería el mayor fruto para nosotros. Y Santa Faustina lo escribe acá, que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Es que no es una meditación de un dolor simplemente y quedarnos en un dolor, sino en un dolor redentor, un dolor divino, un dolor de amor, un amor que transforma el dolor a partir de ver a Cristo sufriendo, pero siempre con la mirada misericordiosa, siempre la mirada puesta en aquel Dios que triunfa sobre el mal y el dolor. Descubriremos el sentido del dolor en nuestra vida, incluso el sentido de por qué estamos como estamos y para qué estamos en la situación que vivimos todos. Que si el Señor lo permite es para ayudarlo a Él a llevar la cruz y meditando la cruz sepamos cargar la nuestra de cada día, con las dificultades del dolor, la enfermedad, la angustia, la muerte. Meditando el dolor y la muerte de Cristo comprenderemos el sentido de la muerte que ronda nuestras vidas, nuestras propias vidas, en nuestras propias familias y comunidades. A la luz de la cruz encontraremos sentido y esperanza para no caer en la tristeza y en la desesperación que tantas veces vemos en el mundo porque se ha apartado de Cristo y su cruz. Que no pase a los devotos de la Divina Misericordia, que estamos llamados a meditar la pasión de Cristo a las 3 de la tarde, que entremos en la tristeza por el dolor y la muerte, porque la meditación del dolor y la muerte de cruz nos llena de esperanza de que la muerte y el mal no tienen la última palabra, de que Dios ha vencido y vence, y quiere corazones que estén unidos a Él esperando la resurrección, unidos a Jesús que dice: no tengan miedo a lo que mata el cuerpo, sino lo que en cuerpo y alma puede arrojarnos al infierno.
La meditación de la pasión de la cruz paradójicamente nos quitará el miedo imprudente a la muerte y sobre todo nos generará el rechazo a la verdadera muerte, que es la muerte del alma, el pecado mortal. Bueno, así Jesús iba preparando a Santa Faustina para después, años después le quedan, tiene 29 años, es en 1935 va a cumplir 30 años, en agosto. Y después le quedan 3 años y medio de vida a Santa Faustina para enseñarnos todo este camino de la Divina Misericordia. Pero sobre todo enseñarnos el camino de la cruz es uno de los legados más importantes de Santa Faustina. Ella, que contempló a un Dios tan bueno y tan misericordioso, fue una religiosa que se unió en cuerpo y alma a Jesucristo crucificado. Lo vamos a leer después lo que sufrió Santa Faustina en cuestiones de salud, en cuestiones espirituales, en cuestiones morales. Verdaderas cruces tremendas. Pero Santa Faustina en todo iba siempre con Cristo en la cruz. Y donde estaba Cristo quería estar ella. Y si Cristo llevaba la cruz, ella quería llevar la cruz. Y ojalá ese sentimiento lo tengamos también nosotros. Bueno, aprovechemos la hora de la misericordia. Ese es el sentido. ¿Por qué Jesús quiere que a las 3 de la tarde meditemos su pasión? Si no es para un beneficio nuestro. Cuando difundimos, cuando compartimos, cuando explicamos este elemento devocional de la Divina Misericordia, que es la hora de la misericordia, estamos sembrando consuelo, esperanza, alegría a una sociedad nuestra, en nuestro país, en cada país, en los países de ustedes, de sus familias, una luz de esperanza en medio de la oscuridad a la que nos tienden los seres humanos, por el miedo, la desesperación. ¿Cuántas cosas nos han impuesto por el miedo? El Señor no invita a nada, el Señor no impone nada, el Señor nos invita a todos con su pasión, con su dolor. Una invitación de amor que es irrechazable, porque ¿quién puede rechazar tanto amor sino alguien que esté cerrado en el odio? Que no nos pase. Quiero leer el numeral 409 para terminar, porque si bien no tiene que ver con el tema, pero es una enseñanza linda de Santa Faustina que tal vez sí tenga que ver con el Evangelio de estos días. Cuando junto con una hermana estábamos en un templo durante la Santa Misa, sentí la grandeza y la majestad de Dios. Sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió. A pesar de darme miedo, me llenaba de calma y alegría. Conocí que nada podía oponerse a su voluntad. Oh, si todas las almas supieran quién vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. Hoy como nunca acude a nuestra mente lo que está pasando y lo que puede venir y lo que ya está pasando, estos ataques a los templos católicos, estas destrucciones, vandalismos, sea en nuestros países de Latinoamérica, Chile, en Argentina, sea en Europa, sea por los indigenistas, sean por los islamistas, sean por los abortistas, sean también por los comunistas, por los de la ideología de género, en tantos países en Europa, en América, Estados Unidos, por los satanistas. Pero el peor miedo me da los ataques que producimos los católicos. Un ataque que no es por fuera, sino por dentro. Con la falta de respeto en las casas de Dios, por el modo, con los ruidos, al perder el silencio, al perder el sentido de mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración, hemos perdido las iglesias. Pensemos si en las circunstancias en las que estamos de templos cerrados no es una consecuencia de que nosotros hemos desprovisto a las iglesias de un lugar de oración, de encuentro con Dios, lo hemos transformado en una ONG, hasta donde se aplican vacunas, hasta donde se hacen cosas que no están ordenadas al culto a Dios, el verdadero culto que realmente inspira la caridad al prójimo. Pero sin el culto a Dios le robamos a Dios y tampoco le damos al prójimo lo que merece. Y también con el modo con el cual nos vestimos en las iglesias. Pensemos, varones y mujeres, cada uno con sus modos, pero podemos ofender mucho a Dios con el modo desacralizado, provocativo o desinteresado con el cual nos presentamos ante Dios. A la fiesta de gala, de egresada, sí, eso sí, el casamiento vamos, sí, con lo mejor, pero a Dios lo peor, a Dios lo de la playa, a Dios lo que está de moda.
pero lo mejor no. Santa Faustina en este numeral 409 nos habla, si supiéramos quién está en cada templo, jamás nos atreveríamos nosotros a profanarlo con nuestra voz, nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestro modo de vestir, hablar, la falta de silencio y la falta de oración, los atrevimientos. Si supiéramos quién está en cada templo, que al menos nosotros lo sepamos y tomemos conciencia de ello y al menos nosotros lo valoremos. Y a los hermanos que estén en esta circunstancia de no valorar, con mucha caridad y con mucha verdad, guiarlos por el bien. Tal vez compartir este numeral 409. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús en vos confía.